Estamos con otra visita en el estudio. Iván Antón, bienvenido, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, formás parte del Observatorio Integral de la región, que depende de la universidad, del Instituto de Extensión, para decirlo bien, de la Universidad Nacional de Villa María. Sí, así es. Tengo que dar toda el organigrama, ¿no? Universidad Nacional, Instituto de Extensión. Hay un área que se llama Dirección de Transferencia Científica y Tecnológica, que el director es Darío Poncio, y de ahí se desprenden un montón de programas, del cual uno es el Observatorio Integral. En ese observatorio acaban de hacer un estudio sobre los combustibles en Villa María y Villanueva, el consumo de los combustibles, el precio de los combustibles, una comparación con otros puntos de la provincia. ¿Cuáles son los datos más llamativos que les ha dejado este estudio? Bien, hago una pequeña descripción metodológica para que se entienda lo que hicimos. Nosotros, en una primera instancia, quisimos elaborar un indicador que nos dé dos informaciones. Por un lado, una idea de lo que es la evolución de los precios de los combustibles, y por otro lado, el volumen comercializado, que es una forma de aproximar el nivel de actividad económica que hay en la región. Entonces nosotros, una vez que desarrollamos esa metodología, directamente la aplicamos para Villa María y Villanueva como un aglomerado en su conjunto. Datos destacados, por un lado, el tema precios, venimos a nivel nacional, ya sabrán, viene bajando la inflación, pero el tema de los combustibles, en los últimos años ha tenido como una dinámica más individual, porque han liberalizado, ha tenido desregulaciones. A su vez es un producto que dentro de la canasta del IPC que mide el INDEC y también la provincia es un bien que se dice regulado. Entonces, no sigue la dinámica general, que en general la imprimen más que nada los bienes y no tanto los servicios. Más bienes que servicios. Eso dicho por un lado. En ese caso, este año la inflación de los combustibles, que para medir la inflación de los combustibles hacemos un índice ponderado donde tomamos el precio de cada combustible, pero lo ponderamos o le damos un peso según el volumen comercializado en la región. Bien. Entonces uno por ahí a veces tiene el precio o la referencia de lo que subió la nafta o el gasol o el premium. Pero en realidad nosotros lo que estamos tratando de medir es una especie de evolución de los precios a nivel general, y eso lo sacamos de los pesos o las ponderaciones que surgen del volumen comercializado. Por esa rama, este año nos está dando que los combustibles han crecido por debajo que la inflación. Estamos hablando de una inflación que, más allá del INDEC o lo que mide, nosotros nos referenciamos en la provincia por una cuestión más bien local, sobre todo porque el índice nuestro tiene un componente más local y nos da, que está muy por debajo, está cerca de 80 puntos a noviembre acumulado. 78,8 a noviembre, sí. Y creo que este mes subieron un 2, un 3% algunos combustibles, así que es 80 anda por ahí. Y mientras tanto los combustibles, el índice de precios provincial va a estar acumulando 110, 120, no recuerdo bien ahora el número. Entonces, esa sería la primera conclusión. Es raro, suena raro porque siempre un poco los combustibles marcaron el paso de la inflación, le marcaron el ritmo a la inflación, y en este caso la inflación fue por un carril, subió mucho más no mucho más, pero es apreciable, más de 100 contra 80. Claro, los combustibles. Lo que pasó fue que nosotros estamos midiendo, en este caso la conclusión es sobre el 2024, pero hay que recordar que en diciembre de 2023, con el tipo de cambio que pasó de 300 y algo, casi 800, el dólar, el precio del dólar, eso hizo que los combustibles subieran mucho, y ese mismo mes subieron. Nuestro índice nos da un 60% de salto en diciembre. Entonces todo eso que subió, la percepción que uno tiene de que en el último año subieron un montón, es cierta, es real y está por encima de la inflación, pero si no tomamos diciembre, que es el solo mes, fue 60%, nos da que lo que va del 2024 están 30, 35 puntos por debajo. Si uno ve una película un poquito más amplia, va a ver que los combustibles han crecido por encima, sobre todo por su factor o su vínculo con el dólar, ¿no?, que tienen. Ahora, más allá del precio,
el volumen comercializado, la cantidad de combustible que han consumido Villa María y Villanueva, que también es una señal de la actividad económica, ¿cómo estuvo? ¿Fue mayor, menor que en el 2023? ¿Cómo estuvo ese parámetro? Bien, una mirada más bien general nos diría que al día de hoy el nivel de combustibles comercializados todavía no está por encima de los niveles prepandemia. Es decir, tenemos unos picos que podríamos decir que fueron 18, 19, que ya venían bajando, ¿no? Del 17. Después con la pandemia se derrumbó, como se derrumbó todo, cualquier serie estadística o económica cayó de manera muy grande. Y después empieza una recuperación, conforme de 20, 21, 22, 23. El 22 fue un poquitito mejor que el 23, el 23 bajó un poquito y el 24 tiene dos fotos. La del primer semestre que se derrumbó y la del segundo semestre que recuperó. Con todo eso, a noviembre de este año estamos un poquitito por encima del promedio de lo que fue el año pasado. Y vamos a terminar por encima porque no veo un derrumbe en diciembre particularmente del volumen comercializado. Entonces la primera foto es que si bien en términos históricos, más de la foto de la última década, estamos por debajo de los niveles de la prepandemia, es el mejor dato con respecto a este año y el año pasado. O sea, estamos mejor. Hay más volumen comercializado con respecto al año pasado. Flor, ¿hay algo que se te ocurra preguntar sobre el informe? Yo estaba viendo el tema de cuál es el combustible más vendido en las villas, que es lo que más se consume acá. Bueno, y ahí entra a jugar otra cuestión. Hay una cuestión que tiene que ver con el sistema productivo, la estructura productiva de la ciudad, y otra cosa que se llama estacionalidad. Uh-huh. Por ejemplo, en lo que va del año, que van medidos por el índice de 11 meses, en 9 de esos 11 meses el gasoil fue el combustible más vendido. ¿El gasoil? Sí, lo que pasa es que fue una muy buena campaña del maquinaria campo, agrícola, etcétera. Y bueno, si bien todos los combustibles tuvieron una caída en los primeros meses del año, el gasoil fue el que se recuperó o que tocó piso en febrero y pegó un rebote y se fue hasta por encima. Nosotros que hicimos para ilustrar lo que pasó, la dinámica de cada combustible, hicimos base 100 agosto del año pasado. Que agosto del año pasado para el INDEC fue el último punto alto de la economía, medida mensualmente, y después fue cayendo, porque la crisis, si bien con Milei se agravó, ya venía el último año, la última parte del 2023. El periodo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, cuando empezaron a buscarle la forma de llegar a las elecciones un poquito más. Fue más que nada, claro, ya pisando la elección, y no se olviden que después de las pasos subió el dólar. Entonces ya ahí eso le dio el último golpecito a la economía y empezó como de ahí un lento sendero descendente y bueno, entonces desde ahí en adelante todos los combustibles pegaron una reducción y hicieron piso, en febrero, marzo. El gasoil fue el primero que se recuperó. El combustible, la nafta super, que nosotros sumamos super y nafta común, si bien nafta común ya... O sea, premium y... No, premium, todo lo que es premium lo hacemos separado. Ajá. En realidad gasoil separado, nafta premium separado, y después tenemos gasoil, nafta super, que además ahí agregamos común, y GNC. La nafta super fue la que se mantuvo. En base 100 en agosto subió un poquitito, los primeros meses, agosto, septiembre, octubre, después se quedó en 100. Gasoil premium se derrumbó, GNC se derrumbó, y gasoil común también. Pero lo que yo estaba diciendo recién es que en febrero el gasoil común subió y se fue por encima de ese umbral. El derrumbe del GNC, no sé si lo tienen medido, pero puede tener que ver con esa caída del poder adquisitivo que hizo que se tomen menos taxis, por ejemplo. Y sí, tiene sentido. Yo tendré que hablar a alguien vinculado al sector, pero yo la explicación que le tengo es esa, porque yo, por ejemplo, pienso el incremento del combustible. Hay otros combustibles que son más caros, entonces el efecto de sustitución por el incremento de un combustible sí se ve, por ejemplo, en el caso de naftas, es que aumentaron todas, pero cayó el consumo premium y se mantuvo el nafta super.
pero se quedó estable, no bajó. Y eso para mí fue se pasaron de... Porque tenés la posibilidad, yo me imagino que en gasol debe pasar lo mismo, que también se derrumbó. Después pasó lo de la cosecha, que fue muy buena, entonces el gasoil a niveles de agosto del año pasado se fue muy por encima, del 100 al 120, 120 y algo, y septiembre, agosto ya empezó a descender y ya se fue por debajo de ese nivel. Entonces, la foto de ahora, a noviembre, es que la nafta super se mantuvo, el GNC cayó un poco y nunca se recuperó, quedó 10 puntos, 15 por debajo. La nafta premium es la que está más castigada, porque desde ese nivel que tocó piso en 75 puntos se fue desde 100, sigue en 80. Y bueno, y el gasoil cayó. Lo único que recuperó a mediados de año fue el gasoil premium y ya quedó por encima de ese nivel. Y el índice completo, tomando todos los combustibles juntos, está 103 con respecto al 100 de agosto, habiendo caído en la primera parte del año, y en junio, agosto llegó a 100 y ahora está 2 o 3 puntitos por encima. Así que ese sería el panorama de cómo están los combustibles. Si bien cada combustible tiene o imprime una dinámica, una realidad distinta, en general está ligeramente por encima del nivel previo al descenso de la actividad económica. ¿Qué tan lejos estamos o estamos ya casi en los niveles de pre-pandemia? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cómo más o menos ese parámetro para hacer un paréntesis en esa crisis sanitaria? Y estamos, si bien yo estoy diciendo que el promedio está ligeramente por encima del 2023, la segunda parte del año ya está a tono del 2021-22. Uh-huh. Le faltará un año de crecimiento económico, porque por ejemplo hay todo un problema a la hora de este índice al principio se llamaba índice de combustibles líquidos y no contaba el GNC teníamos un problema de cómo contar el volumen, porque piensen que un metro cúbico de nafta son 1000 litros y un metro cúbico de GNC equivale a un litro de nafta. Entonces había que hacer una conversión ahí para que sea compatible, porque si yo pasaba todos metros cúbicos, el GNC era el 99% de todo el volumen comercializado. Entonces lo habíamos sacado. Después hicimos esta conversión y lo logramos meter. Entonces, dicho eso, yo calculo que mirando así estamos pasando a litros el GNC. En la actualidad estamos en unos 7.300.000 de litros vendidos, ¿no? En un nivel. Y los niveles pre-pandemia son 8 millones y medio. Falta. Y les puedo decir qué pasó en este año para que tengan una dimensión de cuánto tendremos que salir así para que mejoremos. Bueno, sí, entre el peor momento de este año y el mejor de este año, más o menos aumentó 1 millón el volumen. Así que yo calculo que en un año podremos estar llegando a niveles de prepandemia. De prepandemia. Tal vez menos. Es trabajo que se hace en el Observatorio Integral de la Región, que depende de, como nos dijo Iván, de la Dirección de Transferencia Científico-Tecnológica del Instituto de Extensión. Son datos que sirven y mucho a empresas, porque los datos reflejan la realidad y ayudan a tomar decisiones. Toda la información es buena a la hora de tomar decisiones. Iván, aparte de este laburo exhaustivo con el consumo de los combustibles en las dos villas, en el conglomerado, ¿en qué otras cosas estuvieron trabajando en el año? Para darle nada más una idea a quien nos está escuchando del trabajo que se hace en nuestra universidad pública. Bueno, en general el observatorio tiene 2 o 3 grandes áreas. Una tiene que ver con estadísticas académicas, somos los encargados de procesar, hacer los anuarios que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad y bueno, hacer anuarios, informes, algunos pedidos que nos solicitan para la gestión. Esa es una pata. Otra pata que tiene que ver más con la consultoría, con estudios específicos. Particularmente este año hicimos un relevamiento en el parque industrial sobre las empresas, sobre exportación, sobre transferencia de ciencia y tecnología que están necesitando para dar el salto.
Y la tercera pata, si bien hay otras, más relevante, tiene que ver con indicadores económicos o sociales. Pero por ahí, este año, con el tema de que salieron los datos del censo, y además la municipalidad tiene ya una encuesta permanente que ofrece datos de desempleo, de niveles educativos, por zonas de la región, nos corrimos un poco. Entonces tenemos el índice de combustible, que lo retomamos, lo habíamos hecho en 2019 y luego con la pandemia lo desactivamos. Está el índice de demanda laboral, que es un índice que lo venimos haciendo desde el 2007. Sí, toma como base con datos, claro, de los avisos clasificados, la gente que pide empleo a través del diario. Exactamente. Se usa el diario, pero bueno, por ahí el consumo de diario, formato papel ha disminuido, entonces lo complementamos con un índice digital, de pedidos digitales. Eso nos está dando más o menos lo mismo, que cayó todo el año y recién se está recuperando octubre, noviembre. Y vamos a retomar otro informe que tiene que ver con los depósitos y préstamos y todo lo que es el sistema financiero de Villa María. Eso lo vamos a sacar ahora a fin de año, pero estamos muy cerca de la fiesta, va a salir el mes que viene. Te agradecemos un montón el habernos venido a explicar, porque bueno, teníamos el informe ante nosotros que tuvo a bien enviarnos el contador Darío Poncio, pero siempre explicado por quienes más conocen de la materia, se hace más fácil de llevarlo a nuestros oyentes y en los próximos días también a los lectores del Diario del Centro del País. Así que bueno, un gustazo, te ha tocado estar en el programa número 100, esta es una radio nueva, pero bueno, el programa número 100. Felicitaciones. Que estamos celebrando.